para la Subgerencia Cultural y para la Red de Bibliotecas del Banco de la República, para el Instituto Distrital de las Artes y Dartes, para la Cámara Colombiana del Libro y para la Alcaldía de Bogotá. Es un verdadero placer contar con la presencia de cada uno de ustedes. Bueno, vamos a hacerlo un poco más informal, que yo creo que a Daniel le gustaría más que hacer el listado de los libros que ha publicado, que además es bastante largo. Generalmente en estas conferencias siempre se comienza diciendo que el invitado no necesita presentación, y en este caso es verdad. Daniel Cassani no necesita una presentación. Mientras estábamos pensando cómo presentarlo, con el grupo de trabajo decíamos que una de las características de los libros de Daniel Cassani es que son legibles y son comprensibles para todas las personas. Entonces, más que una presentación, en esta ocasión queremos hacer un juicio de valor frente a los libros de Cassani, con su permiso. Y es que Cassani en cada uno de sus libros logra tener una presentación teórica muy contundente, muy bien planteada, pero a la vez tener una presentación de esta teoría en la vida cotidiana, lo que hace que desde un científico hasta la persona que nunca ha leído un libro de lectura y de escritura pueda comprenderlo y pueda ver cómo esta teoría se aterriza en la realidad. En la sesión de hoy, que hemos titulado Del papel a la pantalla, lo mejor, lo peor y lo diferente, Daniel Cassani vuelve a lograr esto, vuelve a plantearnos la lectura y la escritura de una manera absolutamente sensacional y vinculando un elemento que posiblemente es el más problemático en la actualidad, que es el papel de las nuevas tecnologías en relación con estos dos conceptos. Al no necesitar presentación, creo que con esta introducción es más que suficiente y le damos la bienvenida a Daniel Cassani. Muy bien, pues muy buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí en un lugar mágico como este, que ya conozco de otras ocasiones y que me ofrece muy buenos recuerdos, ¿no? De otras oportunidades, de otros colegas que yo estaba escuchando sentados donde están ustedes ahora, ¿no? Y bueno, pues me gustaría corresponder a esta invitación de IDARTES y de todas las instituciones que ustedes ven aquí, pues con una bonita conferencia que no solo les entretenga esta tarde de jueves, sino que también pues les ofrezca algunas ideas respecto a este tema tan especial que es el de la tecnología, ¿no? Que nos ha tocado vivir a todos, porque nadie eligió vivir en este momento, ¿no? Y todos estamos aquí viendo que cada día las cosas están cambiando y nosotros nos estamos intentando no quedarnos atrás, ¿no? Entonces he dado muchas conferencias en muchos lugares sobre temas tecnológicos, ¿no? Y he descubierto muchas veces actitudes muy diferentes al respecto, ¿no? Personas que te escuchan con una sonrisa diciendo qué ganas, que me gusta este tema, ¿no? Me gusta mucho Internet, y otras personas al contrario que les ves o les descubres cierto escepticismo, incluso cierta angustia, ¿no? ¿Qué va a decir este señor? Yo que me gustan los libros en papel, que me gusta oler el aroma que desprenden cuando salen de la imprenta, ¿no? Y que ahora pues me ponen una fría pantalla llena de virus. Qué mala suerte que he tenido, ¿no? Que he llegado tarde. Podría haber llegado a Internet 50 años después. O sea, hay gente que lo ve así, ¿no? Entonces, bueno, el objetivo de esta conferencia es reírnos un poco y es que dentro de una hora y media pues estemos con una actitud más simpática, más abierta, ¿no? Y sobre todo con menos problemas, menos angustia y más tranquilidad. Estaré contento si consigo esto, ¿no? Entonces, bueno, ustedes aquí tienen mi correo, mi correo en Twitter o mi perfil en Twitter. Y también en este vínculo que tienen ustedes aquí en el ángulo superior izquierdo, que pueden copiar o fotografiar o pinchar ya directamente si están conectados a la red, pues se pueden bajar esta presentación en PowerPoint, en formato PDF, ¿eh? De acuerdo, que este es el dato más importante, ¿eh? La combinación alfanumérica o no, solo alfabética
de estas 6 letras mayúsculas y minúsculas. Atención a las mayúsculas y minúsculas porque son traidoras en Internet, en los vínculos, ¿eh? Entonces, si ustedes las copian perfectamente, llegarán a la presentación. Entonces, en esta presentación, pues voy a ser muy obediente con el título. Hoy voy a hablar de lo mejor, lo peor y lo diferente, pero en un orden distinto, ¿no? Porque cuando la estaba preparando estaba diciendo, bueno, esto lo pongo en lo mejor. Digo, no, esto es lo peor. Digo, bueno, es diferente. Entonces todo era diferente y nada era peor y nada era mejor. Entonces digo, no, tengo que poner cosas en cada una de las 3 categorías, ¿no? Y entonces, bueno, pues me salió esto que ven ustedes aquí. Primero lo diferente, que es como lo más general. Después lo mejor, lo peor. Intenté que hubiera el mismo número de transparencias en los 2 para no dar pie a que pensemos que Internet o leer en pantallas y escribir en pantallas es peor o es mejor. Luego hay algunas transparencias de contenidos y una transparencia de epílogo, ¿no? Y todo eso con una fotografía muy famosa de un informe que hicieron unos bibliotecarios de la Universidad de Londres hace ya 3 o 4 años, hablando de la generación Google. La generación Google son estos chicos de aquí, ven ustedes, que está apasionado leyendo en una pantalla en la que se refleja un guerrero del espacio que se ve incluso en la frente del chico, como ustedes pueden ver, ¿no? Entonces, bueno, vamos a lo diferente, pero antes, bueno, lo que les voy a explicar viene de estos sites. Ustedes los 4 sites de mis 4 proyectos de investigación, que es el trabajo de, bueno, pues de 12 años o 15 años, ¿no? O sea, cada uno de estos proyectos es un proyecto competitivo financiado por el gobierno español, por los impuestos de todos los españoles. Es ciencia empírica que utiliza métodos etnográficos, virtuales, entrevistas, observaciones, análisis del discurso y tratan, pues, este trata sobre lectura crítica, y es 2.0 1 por 1 sobre el programa 1 por 1 de aprender a leer y escribir con un portátil, Practiletradas sobre las nuevas formas de leer y escribir, y que es el último, que ha empezado este año, se titula Identidades y culturas digitales en la educación lingüística, ¿no? Y trata sobre eso, sobre cómo todos nos construimos como muñecos en Internet, ¿no? De modo que todo lo que voy a decir viene en parte de estos lugares. Estos son sites públicos, la lengua de interficie es el inglés, pero luego los documentos siguen distintas lenguas. Es ciencia pública, abierta, open access, de modo que ustedes, buscando la palabra, se hacen una fotografía, ¿eh? Y buscando IQDEL 15 o Recep Crítica IES 2.0 1 por 1 llegan al site directamente. Bueno, vamos con lo diferente, ¿de acuerdo? Con lo diferente. Bueno, y lo diferente en primer lugar es esta cifra que ustedes ven aquí. ¿Alcanzan a verla? ¿Han llegado ustedes a este nivel? Todavía no. Esta es la captura de pantalla de un móvil de una chica de 16 años que estuvo un día sin conectarse a Internet ni a WhatsApp porque estaba enferma. Entonces, cuando se conectó, encontró que tenía 1081 mensajes en sus grupos de conversación en WhatsApp en un día, 24 horas, ¿no? Esta es una cosa totalmente diferente, ¿no? Entonces, bueno, una manera interesante de ver lo que está pasando es a través de las metáforas sobre las personas, sobre las identidades, ¿no? Entonces, ustedes conocerán la famosa metáfora de Mark Prensky, que es este señor que ven aquí, que fue la persona que habló de nativos e inmigrantes digitales, ¿no? Si no conocen a Mark Prensky, vale la pena que lo googleen, que lo busquen, que lo lean. Es un tipo realmente divertido. Y él formuló esta metáfora a principios de siglo, sí, hablando porque me llega el ruido y no. Hablando de cómo las personas que habíamos nacido antes del año 92, 93, pues éramos inmigrantes porque nos habíamos educado con papel y libro y habíamos tenido después que adaptarnos al mundo de las pantallas, ¿no? Y en cambio los que nacieron después del 92-93 ya son nativos, ¿no? Son personas que nacieron después de Internet, entonces tienen
como el inmigrante que nació en Alemania, por ejemplo, un español que nació en Alemania y que aprende alemán desde pequeño lo habla bien, y en cambio su papá, que emigró a Alemania cuando tenía 30 años, pues ya lo habla no tan bien, ¿no? Esta es la idea de fondo, ¿no? Pero esta metáfora que, bueno, que ha fructificado y que realmente es oportuna, ¿no? Y nos distingue a nosotros, ¿no? Los inmigrantes de los nativos, tiene parte de falsedad o de simplificación, ¿no? Porque realmente uno en estos momentos pues descubre algunos nativos que realmente no son muy sofisticados tecnológicamente, y en cambio algunas abuelitas que para poder charlar con sus nietas que están, pues no sé, en Europa, en Australia o en la Patagonia, pues aprenden a utilizar Skype de una forma fantástica y a conectarse en Facebook con el perfil de su nieta y de su hijo sin ningún problema, ¿no? Entonces, ni todos los nativos son tan maravillosos tecnológicamente, ni todos los inmigrantes somos gente que ya hemos llegado tarde, que no vamos a poder aprender nunca, etcétera, etcétera, ¿no? Más recientemente tenemos otra metáfora, que es la que me interesa ahora, que es la de los visitantes y los residentes digitales, ¿no? Que es una metáfora del año 2011, 12, 13, de estos señores que ven ustedes aquí, Alison Lecornu y David White, de la Universidad de Oxford y de una universidad norteamericana que no recuerdo el nombre ahora. Entonces ellos hablan de visitantes y residentes en el sentido de que ya no son comportamientos vinculados con la cuna, con el año en que naciste, que es algo que viene predeterminado y que no puedes cambiar, sino que tú eres residente o visitante en función de tu comportamiento, de tus creencias, de lo que piensas y de lo que haces, ¿no? Y eso es mucho más interesante porque nos ofrece una perspectiva diferente, ¿no?, de cómo están cambiando las cosas, ¿no? Entonces vamos a ver lo que es un visitante y vamos a ver lo que es un residente, ¿no? Ellos ofrecen una lista muy detallada de características de visitantes digitales y de residentes digitales. Pero bueno, yo lo he adaptado, lo he simplificado con unos pocos puntos, y para divertirnos un poco lo he formulado en una pregunta básica, una pregunta fundamental. Con la mano en el corazón, por favor, con mucha sinceridad. ¿Ustedes se imaginan pasando el resto de su vida con una persona que conocieron por internet, sí o no? Si piensan que sí, levanten la mano. Y miren ustedes alrededor para ver cuánta gente levanta la mano. Pues estos son los residentes digitales. Son los que piensan que en internet hay gente interesante o que no hay gente malvada solo en internet. Los que no levantamos la mano o levantaron la mano, quizá piensan que la persona para compartir el resto de su vida la pueden encontrar en una fiesta de cumpleaños que tienen el sábado por la noche, aquí en Bogotá. Creen que en la fiesta de cumpleaños no hay imbéciles, porque son todos amigos de un amigo, ¿no? Que los imbéciles solo están en internet. Bueno, perdón por la simplificación, ¿no? Pero la pregunta es pertinente, o sea, los que levantaron la mano pues saben que en internet hay cosas buenas y cosas malas, que se puede confiar en internet. Los que no levantaron la mano será porque no lo conocen, porque desconfían o por otros motivos, no sé, ¿no? Pero esto es indicativo. El resumen un poco más amplio sería este, ¿no? A ver, ustedes están siempre conectados, son ese tipo de personas que cuando su pareja les dice, mira que he alquilado una casa en el campo, lo primero que preguntan es, ¿y hay wifi? ¿Hay acceso a internet? Son de estas personas. Ustedes, ¿cuánto contenido tienen en la nube? ¿Guardan sus fotografías en Dropbox? ¿Tienen su música en iTunes? ¿Tienen algo en Drive? ¿Cuántos gigas ocupan en la nube? ¿Qué porcentaje de su contenido está en la nube? ¿Qué porcentaje está en su disco local, en su ordenador? ¿O está en los álbumes de fotografías en papel, guardados dentro de un armario, o en hojas de papel dentro de un cajón, ¿no? Esta sería otra opción, ¿no? Cuando ustedes tienen una duda, cuando tienen un problema,
¿Qué hacen? ¿Llaman por teléfono a un amigo, buscan en el periódico, buscan en una enciclopedia en papel o se van a Google? ¿Cuántas veces buscan en Google algo al día? ¿No? Finalmente, ustedes gestionan su identidad digital. Ustedes saben que en Internet se habla de ustedes. ¿Cuántas veces buscan su nombre, entre comillas, o su número de identificación personal, entre comillas, o su dirección postal, entre comillas, en Google para ver dónde está en Internet y dónde aparece? ¿Lo han hecho alguna vez? ¿Lo hacen de manera continuada y trabajan para preservar su identidad? Pues bueno, si ustedes respondieron que sí a estas preguntas, o si ustedes realmente pues, están siempre conectados, guardan material en la nube, consultan Internet muy a menudo y gestionan su identidad, pues claramente son residentes, ¿no? En cambio, si ustedes pues, usan USB, son aquellas personas que se olvidan los USB en las distintas casas, en las distintas aulas, de ¡ay, el USB! ¡Ay, ahora no puedo acceder a este contenido porque está en el ordenador de casa! ¿No? Veo que ríen, ¿no? Entonces, ese es un comportamiento visitante, ¿no? Si ustedes también llaman a los amigos, consultan el periódico para buscar la farmacia de guardia o, por ejemplo, a qué hora empieza una película en este cine, ¿no? Van al periódico, pues es un comportamiento claramente visitante, ¿no? Y finalmente tenemos el comportamiento turista, que es el comportamiento añadido, ¿no? Porque estos dos autores no hablaban de turista, que habla de la persona que nunca se conecta, que no tiene email, que no tiene contestador, que incluso alguna vez pues, navegó por Facebook porque pues, un compañero le mostró, mira, esto es Facebook, ¡ay, qué bonito!, ¿no? ¡Qué diseño, qué colores, qué bueno!, ¿no? Pero evidentemente no le interesa, ¿no? Es un turista digital, ¿no? Entonces, bueno, esta es una de las cosas que ha cambiado, ¿no? Que la tecnología ha introducido otra brecha dentro de nuestra sociedad, ¿no? Entonces, las personas pues con más acceso, no solo tecnológico en el sentido que pueden acceder, sino que saben hacerlo, ¿no? Porque cada vez es más importante saber hacerlo y menos lo de acceder, porque acceder prácticamente hay muchos lugares para acceder. Cada vez pues, los gobiernos tienen más políticas para acceder, ¿no? Aquí en Bogotá hay muchos lugares donde accedes fácilmente a una Wi-Fi y puedes acceder con un equipo modesto, ¿no? Pero el problema es saberlo, ¿no? De modo que la brecha es más cognitiva que económica, ¿no? Es más de conocimientos, ¿no? Pues esto claramente marca una diferencia, ¿no? Entre personas que acceden a una determinada manera de ver la información, de interactuar, ¿no? Y personas que no lo pueden hacer, ¿no? Un residente digital es una persona que siempre lleva un ordenador en el bolsillo, es una persona que hace fotos. O sea, mi manera de identificar cuántos residentes hay en la sala es cuando dije, este es el vínculo donde está todo, ver cuántos levantaron la cámara de fotos e hicieron fotos o cuántos lo anotaron en un papelito. No falla, ¿no? No falla. Un residente busca datos en la red, te busca en Facebook, te sigue en Twitter, crea grupos de WhatsApp. O sea, lo primero que hace un residente cuando asiste a un seminario, dame tu número y vamos a crear un grupo de conversación para compartir todo lo que hacemos, ¿no? Consulta Wikipedia, no tiene una enciclopedia en casa. Consulta Word Reference, no va al DRAE, al Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, va a Word Reference. Porque Word Reference es todo, es en inglés, es español, tiene diccionario, tiene todo, ¿no? No es tan perfecto, claro que no, pero allí resuelves el problema más fácilmente. Utiliza Google Translate, Google Books, etcétera, etcétera, ¿no? Este es el perfil, ¿no? Diferente de un residente digital, ¿no? Y esta es otra de las características de la lectura, ¿no? Y es que se ha diversificado, ¿no? Hoy leemos de maneras muy, muy diferentes. Leemos mucho más, por ejemplo, en el móvil, leemos en ebook, tenemos perfil en distintos lugares, leemos el periódico en línea, ¿no? O sea, si yo pienso cómo ha cambiado mi forma de leer en los últimos 15 años, es impresionante. Yo leía el periódico cada día en papel hace 15 años, ahora leo el periódico en digital y la manera de leer el periódico es totalmente diferente. O sea, antes compraba La Vanguardia o El País, compraba uno y me lo leía a fondo. Ahora pago para leer los contenidos del diario.es, por ejemplo, pero consulto La Vanguardia, El País, otros periódicos, ¿no? Es una lectura más horizontal de muchos medios y muy distintos,
y antes era un solo medio mucho más profunda, ¿no? Entonces eso está cambiando mucho, ¿no? Mi lectura de novelas, pues la última novela que he leído no estaba en digital, tuve que leerla en papel. Para mí era muy incómodo porque era una novela muy gorda, ¿no? En cambio la penúltima sí, estaba en digital, entonces la leí en un ebook. Si me vine de España a pasar 15 días aquí en Colombia, pues es muy duro traerte todos los libros que vas a leer, ¿no? En cambio es mucho más cómodo traerte un ebook, un Kindle o un iPad y tener todo allí, ¿no? Realmente. Mi vida ha cambiado mucho, ¿no? Las primeras charlas que daba iba cargado de libros, siempre traía todos los libros, las fotocopias, voy a necesitar esto, y si me preguntan esto y lo otro y tal. Ahora solo traigo el ordenador, uno de estos finos que no hay nada, ¿no? Todo está en la nube, ¿no? Es mucho más cómodo, ¿no? O sea, ha cambiado todo, ¿no? Pero sigo leyendo en papel. Seguimos leyendo de maneras muy distintas, ¿no? Esta es otra cosa que ha cambiado mucho también de leer y escribir, ¿no? Leer y escribir se han fusionado mucho más. Hoy hablamos de prosumidores, de personas que leen y escriben, y se utiliza esta clasificación interesante de formas de leer y escribir en la red, ¿no? Una cosa es crear. Tú abres tu blog, tú abres tu canal en YouTube y seleccionas los vídeos, subes algún vídeo tuyo. Tú creas, por ejemplo, tu colección de fotografías de paisajes o de, por ejemplo, de cerraduras, ¿no? Porque eres un fanático de las cerraduras, fotografías cerraduras, ¿no? Entonces lo subes a Flickr y allí descubres que hay otras personas que también son fanáticas de las cerraduras. Y entonces entras en contacto con ellas, intercambias fotografías y creáis ya un grupo de interés en cerraduras en todo el mundo. Fascinante, ¿no? Cerraduras del presente, históricas, ¿no? Cerraduras, algo maravilloso, ¿no? Entonces creas tu grupo en Flickr, por ejemplo, ¿no? En Picasa, ¿no? Y es un espacio que gestionas tú, ¿no? Pero luego también participas en espacios de otras personas, ¿no? Y pones tu opinión, ¿no? O respondes a un foro, ¿no? Entonces esto es agregación. Esta es otra forma de participar en la lectura y la escritura, ¿no? Vamos a buscar un buen restaurante para cenar aquí en Bogotá. Nos vamos a TripAdvisor. ¿Cómo lee un amigo mío TripAdvisor? Un buen lector digital. A ver, hay millones de restaurantes en Bogotá. Vamos a descartar los que solo tienen 50 opiniones. No, vamos a utilizar restaurantes que tienen en el barrio más de 100, 150 o 200 opiniones, ¿no? Bueno, vamos a ver esto. Los mejores, esto. A ver, este tiene 237 opiniones. Hay 100 excelentes, 75 buenos, 5 normales y 10 muy malas, ¿no? Muy bien, pues vamos a leer las críticas muy malas, claro, ¿no? Entonces empezamos a leer las críticas muy malas y vemos que uno dice, este es un restaurante pésimo porque no tenían nada vegetariano. Dices, bueno, o sea, no me parece una crítica con mucho fundamento, ¿no? Entonces realmente no es una buena crítica, ¿no? Vamos a leer otra crítica mala. Aquí se queja de que el servicio ha sido lento. Entonces hay una respuesta del propietario del restaurante que dice, bueno, es que teníamos aquel día un problema y bueno, pero ya se ha solucionado. Entonces te satisface la crítica y la respuesta. Dices, bueno, es un buen restaurante, vamos a probar este. No, vas a probar el restaurante y luego haces una crítica para sumar a estas 237. Esto es agregar, ¿no? Esta es otra forma de leer en Internet, ¿no? Crear, agregar, y finalmente tenemos la última, que es curar. ¿Qué es curar? Pues curar es decir, me gusta, es decir, lo comparto, ¿no? Esta es otra forma de leer y escribir, que utilizan mucho los adolescentes y que es muy importante, porque cuando tú dices me gusta a algo que te ha llegado a tu perfil en Facebook o retuiteas algo que te ha llegado en Twitter, lo que estás haciendo es algo que te ha enviado alguien que está conectado a ti y que a ti te ha gustado, lo seleccionas y al darle a clic a me gusta o a lo comparto, lo que haces es que toda la gente que te sigue a ti y que no tiene nada que ver, en la mayoría, con la persona que sigue a la persona que te ha mandado el mensaje, van a leer lo que tú has marcado como me gusta. Lo recontextualizas, le das otra audiencia. Entonces esto es muy importante porque al final acabas eligiendo a la gente en función de lo que cura en Internet. Ustedes no han bloqueado, no se han deshecho de algunos amigos que tenían en Facebook por lo que marcaban que les gustaba.
Esta es la forma actual de leer y escribir en Internet. Dice, mira, Internet es perfecto, pero a mí no me gusta que te gusten mentiras o manipulaciones. Entonces, pues te bloqueo, porque no tengo interés en leer esto, ¿no? Entonces, las identidades digitales se van configurando, fíjense, a partir de lo que creas, de lo que agregas y de lo que curas, ¿no? Hoy, depende de dónde estén ustedes, en qué profesión, en qué ámbito, pero eres lo que dice Internet que eres, ¿no? O sea, por ejemplo, en mi contexto de científico que trabaja en este ámbito, soy lo que se dice en Internet que soy, ¿no? Y si ustedes van a Internet encontrarán mucha información mía, encontrarán todas mis publicaciones, toda la información de libros, de conferencias, de actividades, pero no van a encontrar nada de mi vida privada. No van a saber nunca si me gusta más el vodka o el ron, si estoy casado o no, si tengo hijos, no van a saber nada. Si algún día por casualidad llegan a mi perfil privado en Facebook y me piden amistad, les voy a rechazar, porque no somos amigos. Somos sencillamente lectores y colegas, pero para eso están otros perfiles públicos que hablan de cosas públicas, ¿no? Este es un comportamiento adecuado, ¿no? ¿Cómo cambian las cosas también? Pues aquí tienen distintos ejemplos, ¿no? Porque normalmente cuando se habla de papel y pantalla se habla de una forma homogénea, ¿no? Y realmente en Internet ocurren cosas muy, muy diferentes, ¿no? Entonces aquí tienen tres ejemplos: literatura clásica, podríamos decir, estudiar hoy y redes sociales, ¿no? Y son tres cambios totalmente diferentes. Por ejemplo, ustedes pues quieren leer la última novela de Mario Vargas Llosa, por ejemplo, o de cualquier otro autor. Pues bueno, ustedes la pueden leer en un Kindle de Amazon o lo pueden leer en un ebook. ¿Qué cambia? Sigue siendo la misma novela que leerían en papel, o sea, cambia muy poco. Cambia la botella, el vino es el mismo. La manera de beber el vino es diferente, porque si ustedes están leyendo la novela de Mario Vargas Llosa, por ejemplo, y está ambientada en el Perú, y hay un pueblo, un topónimo que ustedes no conocen, pues pueden hacer clic y pueden llegar a un mapa y ver dónde está. O pueden buscar una palabra en Internet. En cambio, esto en un papel no pueden hacerlo, en un libro en papel, ¿no? Tienen que levantarse, buscar un atlas, es distinto, ¿no? Entonces, realmente, leyendo en digital puedes hacer cosas distintas, ¿no? Por ejemplo, ustedes pueden subrayar, también pueden entrar en contacto con otras personas que están leyendo la misma obra, ¿no? Pueden compartir con ellas lo que están leyendo y, en cambio, eso en papel no lo puedes hacer. Pero, esencialmente, es la misma práctica de lectura de literatura, ¿no? ¿Qué ocurre con estudiar? Aquí las cosas ya cambian bastante. Aquí les puse un ejemplo personal. Cuando yo estudiaba filología y lingüística en Barcelona, hace ya 25 años, pues un maestro nos pidió leer las estructuras sintácticas del primer libro de Noam Chomsky. Entonces fuimos a la biblioteca a buscarlo, había muy pocos ejemplares, había hecho un par de ejemplares, entonces nos organizamos, hicimos fotocopias y leímos el libro, ¿no? No había más, o sea, no había mucha información de Noam Chomsky, no sabíamos nada más de él, ¿no? ¿Qué ocurre hoy si nos encontramos con una situación equivalente, ¿no? Entonces, por ejemplo, la situación equivalente podría ser la de descubrir un libro de Henry Jenkins, que puede tener un mismo nivel de influencia, que es un libro publicado en español que se titula Ladrones textuales, que es un muy buen libro en el que habla de cómo los jóvenes escriben sus fanfics, cómo los publican en Internet, cómo comparten la cultura popular derivada de Star Trek, de la Guerra de las Galaxias, de Harry Potter, de todo eso, ¿no? Es un muy buen libro que habla de toda esta cultura de la convergencia, ¿no? De los cambios de la cultura masificada a través de los medios de comunicación y de Internet. Lo tiene aquí apuntado, Henry Jenkins, ¿no? Y si usted ha notado el vínculo, se baja la presentación y allí está. O ladrones textuales, textual poachers en inglés, si lo busca lo encontrará. Entonces, o usted, más fácil, vaya a Internet y busque Henry Jenkins o Aka Fan, porque él se considera un académico y un fanático, porque él toca la guitarra en un conjunto rock, es un fanático de las fanfics, ¿no? Es un tipo muy curioso, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo cuando descubrí este libro,
no me fui a la biblioteca a buscar el libro, tampoco me fui a una librería a comprarlo, me fui directamente a internet y puse Henry Jenkins. Y entonces llegué a Wikipedia y aprendí lo primero de quién era Henry Jenkins, ¿no? Wikipedia es un buen lugar para hacer una prebúsqueda, para una primera información, ¿no? Puedes incluso leerlo en distintas lenguas, ¿no? Y ver que te cuentan cosas distintas. Después hablaremos de esto, ¿no? Luego me fui a Twitter y descubrí su perfil, de modo que ya me convertí en su seguidor número no sé cuántos, y ya estoy al tanto de todo lo que hace él. Y finalmente llegué a su blog, donde él es una persona muy prolífica que publica todo, ¿no? Entonces, también me compré el libro, pero realmente el libro ya no es tan importante. ¿Ven ustedes? O sea, hoy no tenemos tanta dependencia de un libro, para bien y para mal, ¿no? Si ustedes quieren saber algo de mi trabajo, no es necesario que se compren el libro. Pueden encontrar muchas conferencias mías en YouTube, pueden ver todos los sites que les proyecté antes, pueden bajarse esta presentación, pueden hacer cosas muy distintas. El libro sigue siendo un buen libro, el que yo escribí, el que les recomiendo. Pero hay muchas otras formas de acceder al mismo conocimiento, ¿no? Y esto está bien, ¿no? Sí, puedo ponerme a llorar diciendo qué terrible, ya no voy a poder vivir porque ustedes no me van a comprar los libros. No. Por favor, no, de ningún modo, ¿no? O sea, hay otras maneras de desarrollar contenidos y de compartirlos, ¿no? Entonces, realmente la manera como leemos para estudiar ha cambiado mucho. Y finalmente tenemos las redes sociales, donde realmente descubrimos que, pues bueno, muchas de las cosas que antes hacíamos hablando cara a cara con los amigos, tomando café, o incluso hablando por teléfono, ¿no? Muchas personas pues tenían el hábito de llamarse por teléfono una vez a la semana, una vez al día incluso, pues ahora ya no lo hacen, ahora chatean, ahora consultan su perfil en Facebook, ¿no? Oye, ¿qué sabes de tal? Bueno, pues la última vez que visité su perfil vi que había publicado algo que estaba en Noruega trabajando. Digo, sí, en Noruega, ¿y qué tal? Pues parece que le iba muy bien porque tenía allí comentarios diciendo que estaba muy contenta. Digo, pues qué bien, ¿no? Y eso es totalmente nuevo y es una forma totalmente escrita, ¿no? de leer y escribir, ¿no? De modo que han cambiado muchas cosas, ¿no? Para bien o para mal, bueno, pues no sé, todo tiene sus pros y contras, ¿no? Vamos a lo mejor. Para mí lo mejor de Internet o de leer en una pantalla es que muchas cosas de todo el mundo están a solo 2 clics. Eso me da mucho más poder del que tenía antes. Eso es impresionante. O sea, déjense de hipervínculos, de multimodalidad, de todas estas cosas, que sí, que también han cambiado, pero para mí lo más importante de la pantalla es esto, que aquí está escenificado con esta imagen de Twitter en la noche, ¿no? Pero en Internet está todo lo que millones de personas de todo el mundo han colgado. Hay cosas maravillosas. Están todos los diccionarios, hay unas bases de datos impresionantes, todo el léxico, todo el vocabulario en todos los idiomas. Es maravilloso, pero no es fácil. Hay que saber manejarlo, es muy complejo, ¿no? Y aquí está el problema, ¿no? Pero teóricamente el poder es impresionante, ¿no? Es impresionante. Otra cosa que ha generado esta situación de acceder es que hoy aprendemos muchas cosas fuera de las aulas o fuera de las bibliotecas o fuera de los contextos formales de aprendizaje. Yo lo puse como mejor, aunque tenía dudas, de no, esto es peor, porque hay menos dependencia del docente. No, esto es bueno, ¿no? Es bueno que el conocimiento sea más accesible a todo el mundo, que todo el mundo pueda aprender, ¿no? Tengo una doctoranda que está haciendo una tesis muy bonita sobre cómo la gente joven aprende segundas lenguas en Internet sin profesor, sin cursos, sin nada, por su cuenta, compartiendo vídeos, compartiendo cómics, ¿no? Jugando a videojuegos, siendo un gamer, ¿no? Cómo aprende inglés, ¿no? Y esto es fascinante, ¿no? Entonces aquí tienen ustedes todo un conjunto de conceptos: aprendizaje invisible, aprendizaje expandido, aprendizaje social, aprendizaje ubícuo, edupunk, ¿no? Muy bonito, ¿no? No permitas que un maestro tenga que enseñártelo, por favor, hazlo por tu cuenta, tú puedes. Punk. Viva el punk, viva el edupunk, ¿no? Esta es la filosofía edupunk, ¿no? Sí, diga.
Después hablamos, ¿vale? Sí, ¿tiene usted mi correo? ¿Me puede escribir? Sí, vale. ¿No? Después hay un espacio de preguntas, ¿vale? Entonces, decía que estos son conceptos que ustedes pueden googlear, ¿no? Edupunk, Banco Común de Conocimientos, comunidades de práctica, y que todo hace referencia a esta idea de cómo las personas aprenden hoy mucho más gracias a Internet, gracias a estos artefactos que encontramos en Internet, ¿no? Por ejemplo, lo que encontramos en Internet muchas veces es mucho más sofisticado que un libro. O sea, un juego, por ejemplo, tiene varios niveles de dificultad, tiene itinerarios, tiene comunidades de jugadores que te ayudan si tienen problemas. Es un producto mucho más elaborado que un libro, si ustedes lo miran objetivamente, ¿no? Entonces es lógico que a partir de aquí una persona sola, con la ayuda de todo lo que hay en Internet, pueda aprender mucho más que leyendo un libro, solo que también aprende, obviamente, leyendo un libro, ¿no? Pero, o sea, comparándolo, ¿no? Nos guste o no, es así, ¿no? Entonces aquí tienen pues, muchas cosas que podemos hacer para aprender fuera del aula, ¿no? Piensen en un médico aquí en Bogotá, hace 50 años, un médico de familia, ¿qué hacía para estar al día? ¿Qué posibilidades tenía de actualizarse un médico en Bogotá hace 50 años? Un médico de familia. Recibía el boletín de la Asociación de Médicos de Familia de Colombia, iba a un congreso anual, se encontraba para tomar café con otros médicos de familia de la misma ciudad y poco más. Hoy, ¿qué puede hacer un médico para estar actualizado? Imagínense. Puede conectarse a través de Internet a todo tipo de recursos que se actualizan casi permanentemente, ¿no? Al momento, ¿no? De modo que esto ha cambiado notablemente para mejor, ¿no? Tenemos mucha tecnología. Yo lo he puesto como positivo, ¿no? En el sentido de que facilita el acceso. Tiene, claro, un componente negativo también, ¿no? Aquí tienen ustedes, por ejemplo, no sé si la ven aquí en la parte inferior izquierda. A ver. Ay, perdón. Aquí, ¿lo ven? ¿Ven con mi puntero, como lo marco? Esta es una web que permite hacer un análisis sintáctico perfecto en español en 30 segundos. La frase que yo puse es: el novio de Ana, cuyo gato huyó ayer, no vino a la fiesta. El novio de Ana, cuyo gato... ¿cómo era? Sí. El novio de Ana, cuyo gato huyó ayer, no vino a la fiesta. O sea, una frase compleja, ¿no? Entonces la escriben ustedes allá, dan clic, la analiza en 30 segundos. Maravillosamente, ¿no? También pueden traducir de un idioma a otro. Bueno, es fascinante, ¿no? Es fascinante lo que podemos encontrar, ¿no? Un par de ejemplos. Cuando estaba escribiendo mi último libro, quería explicar cómo había elaborado una foto de mosaico a partir de las portadas de mis libros en distintas lenguas, ¿no? Entonces, yo estaba escribiendo y me faltaba una palabra del ámbito de los mosaicos romanos. En los mosaicos romanos hay unas piezas chiquititas que conforman el mosaico y cada una de estas piezas se llama... Bueno, qué nivel, ¿no? Y no estamos en Italia o en España, que hay muchos mosaicos romanos, ¿no? Estamos muy lejos, ¿no? Se llama tesela, efectivamente. Entonces yo sabía que existía esta palabra. Incluso yo estaba escribiendo en catalán, mi lengua materna, ¿no? Y yo sabía que existía esta palabra, que es muy parecida, tesela, y entonces no sabía cómo encontrarla, ¿no? Entonces dije, ¿qué hago? Digo, bueno, pues me voy al DIRAE. ¿Qué es el DIRAE? El DIRAE es un diccionario basado en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, pero que también ha indexado, que también incluye todas las palabras de las definiciones y de los ejemplos. Entonces, si tú pones, por ejemplo, mosaico, como yo hice aquí, ven ustedes, mosaico, entonces el DIRAE me da todas las veces que aparece la palabra mosaico en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, no solo en el lema de la palabra, sino también en las definiciones. Entonces, ven ustedes aquí al final que pone tesela, cada una de las piezas con que se forma un mosaico. Entonces aparece esta entrada porque yo puse mosaico y a partir de aquí yo encontré la palabra tesela. Intencionalmente, me siguen, ¿no? Cómo utilicé el recurso para encontrar esta palabra, ¿no? Otro ejemplo de un niño de 12 años que tenía que buscar 20 palabras en inglés de frutas, de nombres de frutas, entonces las escribió aquí en catalán, taronges, maduixes, nadius, entonces las tradujo al inglés y entonces me contaba él, pero claro,
Google Translate no es bueno, no te puedes fiar de Google Translate, tienes que asegurarte que está bien. Entonces yo sé que oranges es naranjas, pero no estoy seguro que strawberries sea fresas. Entonces lo que hice fue copiar strawberry, me fui a Google Imágenes, puse strawberry, le di a clic y me aparecieron fotos de fresas. Entonces Google Translate acertó y lo puse y la maestra me puso muy buena nota del ejercicio de inglés. Y tiene 12 años. Entonces, estas son formas tecnológicas de resolver muchas dudas lingüísticas que están en lo mejor. Pero bueno, también podemos encontrar ejemplos malos, por ejemplo, de un diccionario de Word Reference donde Sol y Sombra pregunta, en muchos artículos de enciclopedias la abreviatura ¿de dónde viene, a dónde va? ¿Qué es la abreviatura CFR, ¿no? Que significa párrafo tal o ver tal. ¿Qué significa? Y entonces Heidita dice, he encontrado Code of Federal Regulations, que no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces también hay mucha basura en Internet. Este es un tema malo, ¿no? O sea, en Internet hay mucha basura, que es el resultado del ejercicio de la libertad de expresión. Y hay que prepararse para eso. Después hablamos un poco de esto. Vamos a llegar a Wikipedia, ¿no? Que es fascinante, pero que hay que saber leerla, ¿no? Aquí tienen, por ejemplo, un autor de literatura que me gusta, en español, y aquí tienen las otras lenguas en las que puedes encontrar información de este autor, ¿no? Ustedes saben que, por ejemplo, si buscan en Wikipedia el mismo contenido, se explica de maneras distintas según el idioma, ¿no? Por ejemplo, ustedes buscan corrida de toros en español, en francés, en inglés y en portugués. Aquí lo tienen en catalán, pero en español y en inglés. Si leen español e inglés ya verán que se explica de maneras distintas. O sea, en español, corrida de toros es algo escrito, presentado como algo totalmente español, ¿no? Como el espectáculo de masas más grande del mundo, ¿no? Se dice que se hace también en América Latina, se menciona Francia, un poco más abajo, y Portugal, pero ya en menos importancia, ¿no? Si ustedes lo leen en inglés, se presenta como algo de Spain, Portugal, South France and Latin America countries, y luego se presentan las tesis animalistas que consideran que es un atentado contra los derechos de los animales y que hay que proscribirlo, lo cual no aparece en español. ¿Por qué esto es así? Bueno, porque Wikipedia está escrita para todos y todos tenemos ideas distintas. Entonces, quien escribió la entrada en español la escribió para hispanohablantes. Si lo leen en francés, se presenta como algo francés, lo de la corrida de toros, además de español, ¿no? Y si lo leen en inglés, aparecen otras ideas, otras ideologías, ¿no? Entonces, ¿esto es positivo o es negativo? Yo lo he considerado positivo, porque ofrece una realidad, o sea, una descripción del contenido más cercana a la realidad, a la diversidad ideológica, ¿no? Alguien lo puede considerar negativo, puede decir, no, esto es fatal, a mí que me digan lo que es y punto. Sí, pero es que lo que es complejo, es diverso, ¿no? Encontramos formas increíbles de literatura, por ejemplo, si no conocen ustedes esta página, fanfiction.net, dedíquenle una tarde, una noche a navegar por aquí. Encontrarán miles de historias escritas en español o en cualquier otro idioma, escritas por gente de todo el mundo. No tienen mucha calidad, pero es gente que se dedica a escribir por su cuenta y que lo comparte en Internet, ¿no? Y vamos a lo peor. ¿Cómo vamos de tiempo? Uy, qué mal. Pero bueno, vamos bien. Vamos a lo peor. He elegido para lo peor la portada de un libro, de un buen libro, ¿no? Superficiales, de Nicholas Carr, ¿no? Que dice, ¿qué está haciendo Internet con nuestras mentes, ¿no? Si no conocen el libro, pues es un muy buen libro. El autor mantiene la teoría que Internet es fantástico, o sea, él es muy tecnológico, él usa mucho Internet, él ha cambiado mucho sus formas de leer y escribir con Internet, pero reconoce que ahora, 20 años después de este cambio, pues probablemente tiene menos capacidad de atención para leer una novela extensa, y pone el ejemplo de Ana Karenina, ¿no? Y dice, defiende, sostiene que el uso de Internet cambia los procesos mentales, cambia las conexiones neuronales que tenemos en nuestro cerebro, inevitablemente, que esto provoca cambios en las capacidades que tenemos las personas y que algunos de estos cambios no son necesariamente positivos. Por ejemplo, la pérdida de cierto grado de lectura reflexiva, madura, atenta, defiende, ¿no?
Otras personas no están de acuerdo en eso, ¿no? Y de hecho, bueno, yo siempre hago el chiste de que si buscan en Internet encontrarán un artículo de una persona que dice ¿por qué Internet hace más estúpido a Nicolas Kerr? Diciendo porque a otras personas no nos hace estúpidos Internet, ¿no? Entonces, bueno, es un tema controvertido, ¿no? Pero probablemente perdemos cosas con Internet, ganamos algunas y perdemos otras, ¿no? Algunas de las cosas peores de Internet es que todo es igual. O sea, si ustedes están leyendo papel, pues es muy diferente leer el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, leer un catálogo de un supermercado, o sea, que tiene otro formato, otro estilo y lo lees en otro lugar, leer, por ejemplo, una web de contactos, creo que es, en la derecha, o un consultorio médico, por ejemplo, una enciclopedia médica. Una enciclopedia médica, un diccionario, el catálogo del supermercado, o una web de contactos, o sea, algo de contactos, ¿no? Es totalmente diferente, o sea, son textos que leemos en lugares diferentes que tienen formato diferente. En la red todo es igual, todo se parece, ¿lo ven ustedes? Se homogeneiza porque todo es plano, todo está en la pantalla, todo utiliza los mismos colores, la misma tipografía, entonces es mucho más difícil ver las diferencias. Es mucho más difícil leer en Internet que leer en papel. Otro problema es la publicidad. ¿No? Tú estás respondiendo tu correo, un amigo te cuenta que se ha ido a Ibiza, pasar unas semanas, tú dices, qué bien, qué chulo Ibiza, ya me gustaría ir, tal. Envías el correo, respondes al siguiente, entonces al lado de Google te aparece, hoteles en Ibiza. ¿Esto qué es? No, hoteles en Ibiza, ¿no? Y durante una semana estás recibiendo hoteles en Ibiza, restaurantes en Ibiza, ofertas para ir a Ibiza. Bueno, ¿qué es esto, no? Compras un libro de regalo para tu hermana en Amazon sobre plantas y cultivo de orquídeas, porque es una fanática de esto, y cada vez que entras nuevamente en Amazon te recomiendan libros de plantas. Mira, aquí tienes lo último en orquídeas. Cómo conseguir las mejores orquídeas. Basta ya, que no me interesan las orquídeas. Que fue un accidente, ¿no? Entonces, el problema de todos estos recursos es que la publicidad se mezcla, ¿no? En cambio, en el papel, pues si tú buscas una novela, pues no hay publicidad, o hay muy poca publicidad, solo de la editorial, ¿no? Esto es claramente un inconveniente, ¿no? ¿Cómo se lee? Pues aquí tienen un ejemplo de la escuela, ¿no? Pero podríamos encontrar un ejemplo de fuera de la escuela, ¿no? O sea, en la escuela, el alumno que estudia lengua y literatura con un libro en papel, tiene este libro, quizá tenga un libro de ejercicios y nada más, ¿no? Y lo abre y está todo allí, ¿no? En cambio, si está estudiando en línea, en una plataforma digital, en un libro digital en línea, todo es mucho más complicado, porque tiene que acceder a la plataforma en línea, luego tiene que acceder al Moodle o al entorno virtual de aprendizaje que utilizan en aquella escuela, luego le pidan que acceda al diccionario, luego tiene que acceder a su correo para enviar un correo al profesor, de modo que enseguida tiene 4 o 5 ventanas abiertas en una pantalla chiquitita de portátil, de 1x1, y es muy difícil moverte allí, ¿no? De modo que uno de los inconvenientes de moverte por Internet es que acabas visitando muchos lugares, tienes 5, 6, 7, 8, 10 ventanas abiertas, tienes que ir saltando de una a otra y tienes que tener mucha habilidad para hacer esto. Y si no tienes mucha habilidad, pues quedas muy limitado, ¿no? Y eso lo podemos ver claramente, o sea, no es algo tan sencillo, ¿no? Y llegamos a la lectura crítica. O sea, en Internet hay mucha basura. No creo que haya mucha basura entre los libros que hay en esta biblioteca que estamos pisando. Alguien dice, sí, también hay mentiras en los libros que hay en el Luis Ángel Arango. Sí, algunas se escapa. Pero en principio en las bibliotecas de papel no hay mucha mentira. En cambio en Internet sí. Hay manipulaciones, hay exageraciones. Es el ejercicio de la libertad de expresión y de la posibilidad de publicar con muy pocos controles de calidad, ¿no? Y entonces eso genera situaciones como esta. Esta es una investigación ya un poco vieja, pero es como muy sintética y muy clara, ¿no? En la que nosotros tomamos 3 chicos de 13, 14 años, elegimos un tema de su interés. ¿Cuál es el tema de su interés? ¿Las pirámides de Egipto, los emperadores de Roma? No. Su tema de interés es qué es un 69 o el efecto de la marihuana en el cuerpo humano. Esto es lo que un chico de 13, 14 años se va a buscar a Internet cuando sus papás están fuera, seamos sinceros, ¿no? Entonces nosotros buscamos qué se dice sobre la marihuana en Internet
y elegimos 3 sitios, ¿no? El que ustedes pueden ver en primer lugar a la izquierda, tododrogas.net, es un sitio científico, farmacéutico. Los farmacéuticos españoles lo cuentan todo sobre todas las drogas, sobre la marihuana, pero también sobre el alcohol o las anfetaminas, o sea, drogas legales e ilegales. Solo hay datos científicos. Luego tienen aquí la de la GenCat, tipos de jóvenes, no, tipos de drogas. Esta es la web del Gobierno Autónomo de Cataluña, ¿no? Aquí tienen la versión política, una versión política de las drogas, lo que los políticos quieren que los jóvenes ciudadanos sepan sobre las drogas. Y finalmente aquí tienen drogas, que viene de ideasrápidas.org. ¿Qué es ideasrápidas.org? O sea, lo primero que sorprende es que no hay anagrama. O sea, si tú buscas en tododrogas.net, aquí dice, acerca de esta página, te dice, esta es una página gestionada por los farmacéuticos españoles. Tenemos estos principios, funcionamos de esta manera. Si te vas al Gobierno Autónomo también está muy claro. En cambio, si te vas a ideasrápidas.org, no se dice nada. No se sabe quién la hizo, no se sabe por qué se hizo. Empiezas a navegar y, bueno, descubres que se habla de drogas, se habla del SIDA, se habla de dignidad humana, se habla del creador. Tú dices, ¿esto qué es? Entonces empiezas a darte cuenta que tiene rasgos de secta destructiva o no, ultracatólica, y que hace una cosa muy habitual en Internet, que es esconder la autoría. O sea, cuando ustedes vayan a un lugar y no se sabe de quién es, muy mal. O sea, malfíense de eso, porque es muy mala señal, ¿no? Es lo primero que hay que hacer cuando vas a un lugar en Internet, es buscar quién lo hizo y qué pretende, ¿no? Entonces, bueno, nosotros tomamos estas tres webs, buscamos a estos chicos de 13, 14 años, les dijimos, chicos, lean estas 3 páginas y díganos, por favor, cuál recomendarían a un amigo. Entonces ellos estaban allí en la pantalla leyendo, nosotros lo grabamos, los observamos, ¿no? Entonces la primera que descartaron fue tododrogas.net. Digo, está muy bien, pero no queremos saber la fórmula química de la marihuana, solo queremos saber qué efectos produce cuando la consumes. Es excesiva. Buen razonamiento, o sea, ellos analizaron el contenido y dijeron, realmente no es lo que estamos buscando, está muy bien, pero no nos interesa para nuestros intereses. Entonces la cuestión era entre las otras 2, y 2 de los 3 chicos eligieron la de la secta. Que decían, bueno, no hay muchos dibujos, pero explica bien las cosas, está bien. Y otro se quedó con el del gobierno porque no le gustaba lo del creador. Pero bueno, no voy a seguir con eso porque tenemos poco tiempo, pero esta es una investigación que demuestra lo que otras han corroborado también, que es que los lectores en general en Internet somos muy ingenuos y no sabemos leer críticamente. O sea, leemos, los chicos, los jóvenes, muchas veces leen en Internet como si estuvieran leyendo el libro de texto, donde todo es verdad, ¿sabes? Y no se dan cuenta que algunas cosas pueden ser mentira, ¿no? Un buen ejercicio, por ejemplo, es este, en el que tienen ustedes un partido de fútbol del Real Madrid con el Olympique de Marsella, es muy viejo el ejemplo, ¿eh? Y una crónica está escrita desde Barcelona para fanáticos del Barça y otra crónica está escrita desde Madrid para fanáticos del Madrid. Y ustedes saben que el Barça y el Madrid están allí a pelear mucho, ¿no? Entonces el ejercicio consiste en leer las 2 crónicas y adivinar cuál se escribió en Madrid y cuál se escribió en Barcelona. Este es un ejercicio de lectura crítica, ¿no? Pero este es mucho más interesante. Aquí tienen ustedes una web ecológica que busca apoyos para defender el pulpo de árbol. El pulpo de árbol es una especie en peligro de extinción de la costa norte o de la costa oeste del norte de Estados Unidos, ¿eh? Y entonces, bueno, es una especie muy rara de pulpo que tiene algunos rasgos de anfibio y que vive en la copa de un árbol. Ustedes pueden consultar la web y hay vídeos en los que se ve el pulpo que se mueve por las ramas del árbol.
Y ustedes, pues bueno, pues si tienen realmente una conciencia ecológica y quieren contribuir a defender esta especie en peligro de extinción, pues colaborarán sin duda, ¿no? Bueno, que se hayan reído ya me indica que ustedes me han dicho esto es una mentira, esto es un fake, ¿no? Esto es una falsedad, ¿no? Efectivamente, esta es una web que crearon unos profesores norteamericanos para enseñarle a leer críticamente a los alumnos de secundaria, ¿no? Y es tan famosa que incluso tiene entrada en Wikipedia en inglés, ¿no? Y es un ejemplo de ejercicio de lectura crítica, ¿no? Enseñar a desconfiar, ¿no? Aquí tienen un contraste entre lo que sería el lector crítico y el lector acrítico. No voy a detenerme porque quiero mostrarles todavía alguna cosa más, ¿eh? Lo pueden leer, pero básicamente son dos formas muy distintas de leer, ¿no? Entonces, bueno, un concepto muy importante que utilizamos hoy para referirnos precisamente a este ámbito de la lectura y la escritura en Internet es el concepto de ALFIN, alfabetización en información, ¿no? Realmente hoy uno de los principios, por ejemplo, de la formación de la ciudadanía en educación, pero también en otros ámbitos, es la educación en información. La educación no solo dar acceso, ¿no?, sino formar a estas personas para que sepan moverse en un contexto mucho más complejo como es este de Internet, ¿no? Otro aspecto negativo que aparece en muchos ámbitos de Internet es esto, ¿no? Un aspecto de cómo se escribe con Internet, ¿no? De esta manera, ¿no? Es un chat del difunto Messenger, ¿no? ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Bien, gracias. ¿Y qué haces? Nada, aquí aburrido. ¿Y tú? Igualmente. ¿Y qué quieres hacer hoy? Ni idea. Ya me voy. Hoy, bye, bye. Terrible, ¿no? Ellos están felices, ellos dos se han entendido perfectamente, se han comunicado de una forma muy eficaz, ¿no? Esto, pues a muchas personas pues les sonroja y dice, bueno, terrible, ¿no? Si Internet nos aporta esto, es lo peor, ¿no? Pero realmente las investigaciones que se han realizado sobre qué efectos tiene el uso de esta forma de escritura en los chicos nos dicen que no es perniciosa, o sea, más bien es beneficiosa. O sea, la idea de que si escribes de esta manera no vas a poder escribir nunca bien de modo correcto es falsa. No hay ningún fundamento científico que lo defienda, ¿no? Si ustedes quieren leer al respecto, les recomiendo este artículo de 3 psicólogas británicas que siguieron una escuela en Inglaterra con niños de 10, 11, 12, 13 años y que vieron cómo pues, las personas que utilizaban los mensajes de texto con teléfono móvil no necesariamente después sacaban peores notas en exámenes de vocabulario o de escritura o de lectura convencionales en la escuela, ¿no? 2 o 3 años después, de modo que no se puede establecer una correlación positiva, pero no la hay negativa, ¿no? De modo que la idea de que esto es malo. Esto es una forma no normativa de escribir, ¿no? Del mismo modo que si vamos a tomar un café un día, ustedes verán que yo no hablo del mismo modo que estoy hablando ahora. Hablo de una forma mucho más coloquial, con incorrecciones, ¿no? Porque no es una situación más académica, científica como esta, ¿no? Entonces, Internet lo que ha producido es la diversificación de la escritura, ¿no? Y bueno, acabo con algunos ejemplos de contenidos, ¿no? De algunas formas de crear contenidos diferentes que se ha generado con la pantalla que me parecen pues, muy interesantes, ¿no? Una idea de lo que ocurre en Internet es esta, ¿no? O sea, en Internet lo que ocurre es cosas que ya existían antes y que eran muy buenas, se sofistican y se presentan de una manera más elaborada y más acorde con las necesidades del usuario, ¿no? O sea, ya sí, es mucho mejor comprarte una lechuga, un tomate virgen y unas zanahorias, pero claro, si tienes que pelarlo todo para preparar la ensalada, en cambio, si compras una bolsa de ensalada, ¿no?, de estas que hay en el súper, pues realmente es más caro, es peor quizá de calidad, pero es mucho más efectivo, ¿no?, mucho más rápido, ¿no? Y todos acabamos comprando las bolsas de ensalada, ¿no? Entonces, lo que ocurre en Internet en parte es esto, ¿no?
Entonces nos encontramos como esto, por ejemplo, que son todas las revistas de la Edad de Plata, que es la época en que García Lorca, Dalí, Buñuel convivían en la residencia de estudiantes en Madrid, época de efervescencia literaria, que publicaron pues, muchas revistas, muchos poemas, muchos textos, muchos dibujos. Ustedes los pueden encontrar todos en esta web maravillosa. Si buscan revistas de la Edad de Plata llegarán allí, donde pueden generar contenido, por ejemplo, viendo todo lo que hay de Salvador Dalí, ¿no? Ponen Salvador Dalí y entonces les aparece esta especie de elaboración de contenidos donde Salvador Dalí está en el centro y luego pueden ver todo lo que hay de este autor vinculado con él en una base de datos y una presentación fantástica, ¿no? Esta es la bolsa de ensalada. El resto ya estaba antes, ¿no? Pero ahora está mucho más elaborado. O podemos encontrar, por ejemplo, una web de Vive la Poesía, donde un grupo de investigación de Barcelona ha recopilado poesía en todos los idiomas, con ejercicios, con propuestas, con vídeos, y que está allí, abierto a todo el mundo, ¿no? O, por ejemplo, una propuesta de compartir lecturas, ¿no? Esta es una propuesta institucional del gobierno catalán. ¿Qué lees, no? En La Pluma, para lectores de 17 a 100 años, el bolígrafo de 12 a 16 años o el lápiz hasta los 11 años, ¿no? Donde tú puedes entrar aquí, crearte un perfil, explicar lo que lees, encontrar otros lectores de tu misma edad, de las mismas obras y compartir, ¿no? O aquí tienen, por ejemplo, una experiencia fascinante de un instituto de secundaria de Barcelona, donde unos chicos en la clase de historia empezaron a grabar a sus abuelos que les contaban historias de migraciones, de guerras, historias duras, ¿no? De cómo los habían pasado mal en la Guerra Civil Española, de cómo habían llegado a Barcelona, de cómo habían allí reconstruido su vida, ¿no? Y entonces los chicos transcribían estas entrevistas y las organizaban y creaban, junto con una biblioteca especializada en temas de historia en Barcelona, una historia oral de un barrio de Barcelona, ¿no? Trabajando conjuntamente las clases de lengua, de historia, de tecnología de un instituto, ¿no? O sea, un ejercicio fantástico, ¿no? De elaboración de contenido, ¿no? Otro ejercicio fascinante, ¿no? Al que ustedes se pueden incorporar como usuarios o como productores, si son docentes, ¿no? Que se llama Callejeros Literarios, en que distintos centros educativos españoles desarrollan con geolocalización, con fotografías y con trabajo literario recorridos por las distintas ciudades españolas para recorrer, por ejemplo, pues no sé, los espacios de García Lorca en Granada, dónde fue asesinado, dónde vivió, dónde está su museo, o si estás en Barcelona, pues dónde vivía Gaudí, o dónde se escribió esta novela, ¿no? Y todo eso lo puede encontrar en Internet y está allí disponible si ustedes quieren usarlo como usuarios o si quieren usarlo como, si quieren implicar pues, a un grupo de estudiantes, ¿no? Webs de redacción, de lectura, ¿no? Estos son ejemplos diversos, ¿no? Y acabo ya, ¿no? O sea, todo lo que he mostrado ahora eran contenidos, ¿no? Contenidos posibles que se desarrollan en la pantalla, ¿no? Entonces, bueno, algunas ideas para terminar. Yo creo que con pantallas y también con papel, leer y escribir es más frecuente, es más importante que antes. O sea, hoy leemos más y escribimos más que ayer. Y lo que leemos y escribimos es mucho más importante. Hoy hacemos muchas más cosas leyendo y escribiendo que hace tiempo, ¿no? O sea, por ejemplo, yo preparé mi viaje, mi fin de semana en Cartagena de Indias. Este último fin de semana lo preparé leyendo y escribiendo desde mi despacho en Barcelona hace un mes y medio. Eso es inimaginable antes, ¿no? Entonces, leer y escribir te da mucho poder. No es fácil, pero te da mucho poder, ¿no? Es algo más deslocalizado, diverso, tecnológico, multilingüístico, multicultural, es más diverso, ¿no? Hay mucha más basura en Internet, de modo que es necesario ser desconfiado, ¿no? Descartar cosas, ser muy consciente de dónde vas, cuidar mucho la identidad digital, ¿no? Leer y escribir están mucho más imbricados, ¿no? Antes era relativamente posible, o sin el relativamente, era posible ser un gran lector y no escribir nada. Una de las personas más cultas que yo conozco es un gran lector que está esperando a jubilarse para leer todos los libros que tiene guardados allí, para leer y leer y leer, y nunca ha escrito nada desde un punto de vista ocioso, ¿no?
En cambio, esto en Internet es mucho más difícil. En Internet tienes que escribir, tienes que colaborar, ¿no? Esta es una diferencia curiosa, interesante también, ¿no? Ser lector en Internet es mucho más difícil, es mucho más activo, tienes que tomar muchas más decisiones, tienes que navegar, tienes que buscar, tienes que descartar, ¿no? Hay mucho poder, pero es más complejo saberlo utilizar, ¿no? En definitiva, son tareas mucho más complejas, ¿no? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Por favor, para las preguntas que vamos a formular, les vamos a solicitar que las hagan a través del micrófono para que queden grabados en el audio que estamos haciendo, en el video, perdón, que estamos haciendo de la conferencia. Entonces, por favor, quien tenga pregunta, levante la mano. Gracias. Bueno, muchas gracias. Tengo como 1000 preguntas, pero pues no le puedo hacer todas las preguntas. Entonces le voy a hacer dos muy puntuales. La primera es cuando hablaba de la residencia, pues de la residencia virtual. Lo vi mucho con, digamos, como si estuviera en lugar de definir residencia, estuviera definiendo adicción, ¿sí? Es decir, la residencia entonces se vuelve sinónimo de adicción cuando yo tengo que ir a un lugar y tengo que estar necesariamente conectado, bueno, en fin. Eso para no alargarme mucho. Y lo otro era que ya en lo último hablaba de que el Internet hacía que nosotros fuéramos multiculturales y eso nos crea, pues, veo de fondo en toda la conferencia una creación de identidad. Y la creación de identidad, digamos que en Latinoamérica ha sido pues muy compleja. Nosotros pues no somos ni españoles y en la conferencia que acaba de dar pues, mencionaba muchísimo España, Barcelona, Cataluña, etcétera. Pero nosotros no somos españoles, no somos indígenas, no somos africanos, no somos caribeños, ¿sí? O sea, somos un poco de todo. Pero curiosamente nos creemos japoneses porque nos fascina el anime y nos creemos un poco estadounidenses porque sí, entonces digamos que la creación de identidad aquí más pues digamos con nosotros que no tenemos digamos como una identidad, nosotros no sabemos quiénes somos, no es algo que me estoy inventando yo, digamos que ahorita estoy con todo este cuento, ¿sí? ¿Cómo se ve eso, el Internet, digamos, cómo Internet se ve implicado en digamos, en este desorden cultural? Muy bien. Gracias. ¿Funciona? Sí, ¿no? Sí, vale. Sobre la residencia o adicción. Bueno, nunca lo había visto desde esta óptica. Esto es un buen ejemplo de cómo se aprende de las audiencias, ¿no? Nunca se me había ocurrido la idea de que se pudiera visualizar la residencia como adicción, ¿no? Pero sí que es cierto, ¿no?, que en los ejemplos que puse se puede deducir casi esta idea de decir ya no puedo vivir sin Wi-Fi, ¿no? O ya no puedo vivir sin consultar mi perfil en Facebook, ¿no? Esta sería la cuestión, ¿no? Entonces, quizá estamos en una época primeriza todavía y tenemos que aprender rutinas, ¿no? Y entonces, pues esas rutinas de decir, bueno, voy a consultar el correo solo pues, por la mañana a una determinada hora y por la tarde y no más, ¿no? Ya no voy a abrir el correo por la noche, ¿no? O voy a dedicar 3 horas a estar desconectado, ¿no? Y ese tipo de rutinas que probablemente también están en el origen de algunos comentarios que todos hemos leído en Internet, de que, por ejemplo, algunos de estos gurús de la tecnología llevan a sus hijos a escuelas que no utilizan Internet y que no utilizan computadores, ¿no? Porque ya en casa están enganchados permanentemente, ¿no? Podría ser una cuestión, ¿no? En cualquier caso, las adicciones también están en Internet como en cualquier otro lugar, ¿no? Y el tratamiento pues, es muy parecido, ¿no? O sea, un ahijado mío, por ejemplo, pues tuvo problemas de adicción a Internet porque estaba muy enganchado y entonces sus papás le pusieron un reloj y le dijeron, mira, tienes tantos minutos a la semana de Internet hasta que no cumplas esta edad, entonces tú los gestionas como quieras, pero no hay más.
¿no? Y tienes que salir a hacer otras cosas, ¿no? Entonces se puede tratar de esta manera, ¿no? Sobre la segunda pregunta, que es más compleja, lo que produce Internet es que abre la puerta a que tú, desde cualquier lugar del planeta, conectes con gente de cualquier lugar, ¿no? Y entonces, como con los ejemplos que ponías, pues claro, empiezas a interesarte por cosas que nunca antes sin Internet hubieran podido interesarte, ¿no? Por ejemplo, el anime japonés, ¿no? Entonces, no, a veces se dice, no, conozco chicos que conocen todos los nombres de los tipos de manga que hay en Japón y en cambio pueden desconocer el nombre, pues no sé, de las principales comidas que hay en su comunidad, ¿no? Entonces cambia totalmente la perspectiva de lo que es mi cultura y de cómo me construyo en la identidad, ¿no? Entonces este es un tema que yo creo que hay que también verlo, ¿no? Cómo va evolucionando, ¿no? Porque si tú eres un nativo digital que desde muy pequeño te has conectado 2 horas cada día o 3 horas cada día a Internet y has desarrollado aficiones en el anime o en el gamer jugando a videojuegos y tienes amigos que están repartidos por todo el planeta, aunque nunca los hayas visto, pues evidentemente tu identidad personal es muy diferente de la de tu padre, ¿no? Esto es una realidad, ¿no? Pero bueno, vamos a ver lo que pasa, ¿no? Porque tú seguimos viviendo en el lugar donde estamos y la interacción cara a cara es mucho más potente e intensa que la que tienes en línea, en general, ¿eh? En general, ¿no? Entonces, yo entiendo la identidad como una cebolla, ¿no? Que vas sumando capas. O sea, eres de dónde naciste y de lo primero que viviste, y también puedes tener una capa que es todo lo que has vivido en Internet, en una época determinada, porque también tu conducta en Internet va cambiando. En una época estás jugando a este juego, luego lo abandonas, estás en Facebook, luego lo abandonas, luego te metes a Twitter, vas haciendo cosas distintas, ¿no? Y eso también va configurando tu identidad, ¿no? Y algunas de las personas que pues conociste jugando ajedrez, por ejemplo, cuando tenías 13 años, y has mantenido el contacto, quizás algún día llegas a conocerla, ¿no? Y cuando la conoces dices, bueno, pues no tenemos nada en común, aparte de jugar ajedrez a los 13 años, entonces ya, pues me da mucho gusto conocerte, muy bien, pero adiós, ¿no? Porque no hay mucho más, ¿no? Doctor Casani, muchas gracias por todo lo que nos ha compartido, por estar entre nosotros. Extraño en su presentación que como aspecto positivo el acceso al conocimiento académico, y vemos muchos intentos por limitarlo, por comercializar la educación. Ustedes tienen la ley SOPA, la ley Mordaza, nosotros la ley Lleras, que han tratado de imponérnosla durante mucho tiempo. ¿No deberíamos hacer un uso pedagógico de las TIC que facilite el acceso libre, gratuito y abierto al conocimiento académico? Por supuesto, o sea, yo soy partidario de que los gobiernos dediquen tanto esfuerzo a equipar las aulas como los quirófanos. O sea, me parece increíble que podamos aceptar que una escuela no tenga el instrumental del siglo XXI. Nadie aceptaría un hospital que no tenga el instrumental del siglo XXI, y en cambio sí que aceptamos escuelas que no lo tienen, ¿no? Entonces, me parece terrible, ¿no? En este sentido. Lo que ocurre es que, bueno, los gobiernos sí, claro, intentan controlar eso, ¿no? Me parece difícil por ahora, tal como están las cosas, ¿no? Vamos a ver lo que pasa. Yo no sé lo que va a pasar, ¿no? En cualquier caso, el usuario tiene más poder, de poder publicar, de poder organizarse, de poder, de algún modo, generar contenido alternativo, ¿no? Por ejemplo, en España, que sufrimos el tema terrible del IVA cultural, ¿no? Del IVA cultural, en el que pues ir a teatro, por ejemplo, se encareció muchísimo porque tenías que pagar un impuesto que creo que era del 20%, una brutalidad. Entonces, en un pueblo de Cataluña se inventaron la idea de que para ir al teatro no hacía falta comprar entrada porque era gratis, solo tenías que comprar una zanahoria. Y la zanahoria costaba unos pocos euros, que era la entrada de teatro antes de que hubiera la ley esta del IVA cultural, ¿no? Entonces, las leyes intentan organizar la población en un determinado ámbito, pero luego la población, si se organiza, puede esquivarlas, ¿no?
Pero bueno, yo pensaba que usted cuando dijo lo del acceso al conocimiento académico se iría a hablar de cómo las universidades, que se dan cuenta que están perdiendo poder porque en Internet está todo, se han inventado cosas como los MOOC, ¿no? Los Massive Open Online Course, para intentar ganar prestigio en este sentido, ¿no? Entonces este es otro debate interesante, ¿no? Hace un año asistí a una presentación alucinante de un conjunto de líderes académicos indios que vinieron a visitar mi universidad para ver cómo trabajábamos estas cosas, porque estaban interesados en desarrollar una especie de MOOCs en línea para toda la población estudiantil de la India, que toda la población estudiantil de la India es superior a toda la población española. Hay más de 40 millones de estudiantes universitarios en la India, ¿no? Y entonces ellos estaban intentando haciendo esto y estaban hablando de los contenidos, de la certificación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un tema que vamos... Yo no soy más bien escéptico en cuanto a esto de los MOOC, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver cómo se desarrolla. Sí que cada vez va a haber más contenido en línea, las personas vamos a ser más autónomas estudiando y los espacios de contacto cara a cara van a ser muy privilegiados, ¿no? Van a ser muy pocos, van a ser muy exclusivos y van a ser contactos en los que lo importante es interactuar, ¿no? Lo importante es que usted me pueda hacer esta pregunta ahora y aquí, que yo la responda, ¿no? Esto es lo que tiene más calor, ¿no? Lo más interesante, ¿no? Entonces vamos a cambiar un poco todo el planteamiento de lo que es la educación, claramente por la influencia de Internet, en mi opinión. Profesor Casani, buenas tardes. Es usual escuchar en los exiliados e inmigrantes nativos que los niños y los jóvenes no leen ni escriben hoy. Es una dicotomía. ¿Qué consejo nos da a todos aquellos que pensamos que realmente los chicos y los jóvenes no leen hoy porque quizá pensamos o creemos que la única lectura o la que debe sobrevivir es la lectura impresa? Bueno, muchas personas cuando hablan de leer y escribir piensan en el papel, ¿no? Y piensan en leer libros, ¿no? Y en algunos casos sí que puede haber algunos jóvenes que se encuentran en esta situación. Luego resulta que estos jóvenes, si miras, pues pueden ser jóvenes que tienen un blog personal en el que publican fotografías y poemas, o tienen una vida digital muy rica, ignorada desde la escuela, ¿no? Yo creo que cada vez tenemos que adoptar una perspectiva de lectura y escritura más amplia, ¿no? Más inclusiva, que incluya muchas formas multimodales de leer y escribir, ¿no? Vídeos, fotografías, textos multimodales que combinan foto, vídeo, texto, yo creo que son cada vez más relevantes, ¿no? Y en este sentido yo creo que si adoptamos esta perspectiva descubriremos que muchos jóvenes quizá no leen grandes obras de la literatura clásica o de la literatura colombiana, pero pueden leer otros formatos, otros textos en Internet que también tienen su dificultad, ¿no? Y que son relevantes para la educación, ¿no? Y que es bueno considerarlas sin olvidar, bueno, lo que sería el tratamiento de las obras clásicas, ¿no? Que también es relevante, ¿no? Pero negar lo que los jóvenes hacen fuera de la escuela es inútil, ¿no? Es un suicidio, en mi opinión, nuestro, como docentes. Buenas tardes. ¿Dónde? Aquí. Vale. Enhorabuena. Gracias. Enhorabuena, gracias por estar con nosotros. Hubo una parte que me llamó mucho la atención y fue esta analogía con respecto a que usted no podía creer que en este momento una escuela no tuviera la suficiente dotación, así como sería imposible pensar en que un hospital no tuviera la dotación pertinente. Quisiera conocer, o quisiera brevemente, si usted conoce en España cómo se controla o cómo se regula el tema de la alfabetización digital en las escuelas y cómo lo ve acá en Colombia y si ha tenido algún acercamiento con respecto a la alfabetización en las escuelas con respecto al tema. Bueno, pues no conozco mucho de lo que está pasando en Colombia, ¿no? De modo que esta parte ya respondo la última parte de su pregunta. Sobre la primera, le diré que es un tema complejo.
En España, quienes están llevando el tema de la alfabetización digital y de la educación digital son los pedagogos, específicamente los pedagogos especializados en tecnología, ¿no? Y entonces eso le da claramente la orientación de, bueno, pues la alfabetización digital es una asignatura más, además de lengua, además de matemáticas, además de física. Hay un laboratorio de informática o un laboratorio de computación donde hay el equipo y los alumnos van allí, ¿no? Y entonces eso, en mi opinión, creo que es un error. O sea, estuvo bien en una época en la que la computación no era tan generalizada, pero ahora es un error. Ahora no tiene que haber un laboratorio de computación, no tiene que haber un profesor de computación. Todos los profesores tienen que utilizar la computación en el aula y todos los alumnos tienen que trabajar con eso porque no hay ninguna manera de imaginarse otra forma de estudiar, ¿no? Este es el principio, ¿no? Pero no es tan sencillo porque la escuela es muy conservadora. Siempre hemos sido muy apegados a la tradición o a lo antiguo y nos cuesta mucho cambiar a los docentes, ¿no? Y entonces las experiencias que se han realizado en España de, por ejemplo, el programa 1x1, ¿no? One Laptop per Child, ¿no? De dotar de ordenadores a todos los niños de una escuela, a todos los profesores, de tener libros digitales y de empezar la educación 100% digital, hasta cierto punto ha sido un fracaso. No absoluto, pero la investigación demuestra que se necesita mucho tiempo para un cambio tan radical, ¿no? Eso es algo que ya hubo una investigación en los años 80 de Apple, The Classroom of Tomorrow. Si lo googlean, The Classroom of Tomorrow, es un informe de los años 80 en los que Apple ya hacía experimentos de una educación totalmente con ordenador y los datos demostraban que un maestro necesitaba 4 o 5 años para adaptarse, ¿no? Y la literatura más o menos presenta esto, ¿no? En los últimos 2 años he estado visitando 4 escuelas en Barcelona que todos los alumnos tienen un portátil y todos los profesores y todos los contenidos son digitales y he podido comprobar cómo lo que provoca la introducción de tecnología en las escuelas es una brecha más grande entre las buenas escuelas que utilizan bien esta potencialidad y aquellas en las que se convierte en algo lateral, anecdótico, que no cambia radicalmente nada, ¿no? Y entonces, pues, de las 4 escuelas hay una impresionante, donde pues, hablaba con los alumnos y les preguntaba, ¿qué estáis haciendo en la clase de inglés? Pues mira, en la clase de inglés hemos creado un museo virtual de obras pictóricas y estamos haciendo presentaciones orales en audio, las estamos colgando y el profesor se pasea por el museo virtual. Esto es lo que hacemos en la clase de inglés, ¿no? Y digo, wow, ¿no? Y en cambio en otra escuela, pues hablas con los alumnos y dices, ¿y qué tal? ¿Qué estáis haciendo utilizando los portátiles? Bueno, las utilizamos el primer mes, pero luego ya lo dejamos, porque el maestro se siente más seguro utilizando el libro, ¿no? Y no estoy culpabilizando a los maestros, o sea, no es tan sencillo, ¿no? Que de la noche a la mañana te cambien todo y te digan, mira, pues a partir de este septiembre vas a trabajar con una computadora, no vas a trabajar con un libro en papel. Entonces, paciencia. Otra cosa es que no hay otro camino, ¿eh? O sea, esto es evidente, no hay otro camino. O sea, ya no tiene ningún sentido pelearnos, decir, sí, computadora sí, no, yo quiero el libro de texto. Pues muy bien, quédate con el libro de texto en papel. Vas a ver cómo cada vez vas a quedar más arrinconado, porque tus alumnos lo primero que hacen es generar un grupo de conversación en WhatsApp con todos los compañeros de clase. Entonces, cada día por las 6 de la tarde empiezan a enviarse mensajes. Mira, aquí tienes el problema de matemáticos solucionado. Por favor, cambia un poco la disposición para que el maestro no se dé cuenta que es el mismo. Mira, aquí tienes el resumen de tal, te lo cambio por el resumen del otro, pero por favor, añádale cosas distintas para que... tal. A ver, los alumnos hacen esto, entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? No, no lo voy a mirar y así puedo seguir como estaba antes, ¿no? Es estúpido, ¿no? O sea, lo que hay que hacer es empezar a plantear cosas realmente alternativas, ¿no? Pero bueno, si he entrevistado 60 profesores en estos últimos 2 años que trabajan en este contexto, les puedo contar a modo de resumen que solo he encontrado uno que hiciera exámenes conectados a Internet. Solo uno de 60. ¿No? Una profesora de música fantástica que me dejó blanco, que me dijo, sí,
mis alumnos saben que cuando hay examen tienen que venir a clase con los cascos, que es obligatorio, y entonces ellos se ponen los cascos, el ordenador, yo les cuelgo el texto del examen que ya pueden abrir desde su computadora, y en el texto del examen les dice, vete a este vínculo en YouTube, escucha este fragmento de ópera, identifica de qué autor es, qué personajes aparecen, luego vete a Wikipedia, identifica estos personajes, busca otras obras en las que aparezca esto y luego me los escribes aquí. Yo dije, esto es un examen por internet del siglo XXI para alumnos nativos reales. Aquí sí que no se aburren los alumnos, ¿no? Pero es una alumna que tenía un máster en musicología, otro en pedagogía, y que era un crack, y que no es el perfil general de maestro. Buenas tardes, señor Casani, mi nombre es Wilhelm, yo soy un guionista de películas de ciencia ficción. Pero quisiera preguntarle más que todo sobre la basura del internet que encontramos. Lo que es basura es fácil desecharlo, pero ¿cree usted que llegue alguna vez a ver algunas entidades que traten de regular contenido de páginas que le digan a la gente que dicen la verdad? Por ejemplo, de cómo usar una droga. Usted va a buscar cómo usar una droga para algo tan sencillo como los riñones. Y llega a una página y le dice X, la otra le dice lo contrario, la otra le cobra y le dice la mitad. Y a veces han sucedido muchas cosas en campo de la electrónica. Yo generalmente averiguo mucho sobre los gobiernos europeos y demás. La pregunta para usted es, ¿cree usted que el internet llegue a tener algunas agencias reguladoras de acuerdo al tema que quieran publicar y que quieran darse como autoridad? Esa es la pregunta. Pues no lo sé, espero que no. O sea, yo creo que la basura que tenemos en Internet es el resultado del ejercicio de la libertad de expresión. O sea, yo no puedo prohibirle a alguien que publica mentiras, que quiere engañar. A ver, hay unos límites que sí, ¿no? Si realmente quiere engañar, pues sí, esto es un crimen, entonces se puede perseguir, ¿no? Pero si alguien realmente tiene una opinión X y quiere defenderla, tiene que poder defenderla, ¿no? No sé si usted se acuerda de una polémica que tuvo Noam Chomsky hace algunos años cuando firmó una petición para dejarle a un tipo que defendía que el holocausto judío de la Segunda Guerra Mundial no había existido, y le pidió a Noam Chomsky que le firmara un documento conforme él tuviera el derecho de expresarlo, esta opinión. Y Noam Chomsky firmó, y todo el mundo, sabiendo cómo es Noam Chomsky, un intelectual de izquierdas radical norteamericano, se puso las manos en la cabeza diciendo, ¿pero cómo ha firmado esto? Y él decía, bueno, pero es que si no dejas explicarle lo que piensa, ¿cómo puedes defender el derecho de libertad de expresión? Esto es así, ¿no? O sea, es un efecto secundario negativo de un derecho fundamental. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es ir a educar a la población, ¿no? Es decir, en Internet hay mucha basura. O sea, cuando yo era pequeño mi mamá me decía, nene, no hables con desconocidos, no comas comida de gente que te den en la calle, no cruces la calle sin mirar el semáforo. O sea, me decía muchas cosas de cómo comportarme en la calle. Claro, la solución no es decir, chico, no vas a poder salir a la calle hasta que tengas los 18 años porque es peligrosa la calle, hay mucho tráfico, hay que cruzar por muchos lugares donde no hay semáforo, te pueden atropellar, entonces te prohíbo hasta que tengas 18 años, desde que has nacido, salir de casa. Esto es absurdo, evidentemente, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es educar a la ciudadanía para distinguir eso, ¿no? O sea, dónde está la verdad y dónde está la mentira. Entonces, en el desarrollo de Internet cada vez hay más protocolos para la Internet segura, protocolos técnicos, pero también hay más indicativos de calidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, una cosa fundamental que habría que enseñar en las escuelas es decir, bueno, cuando buscas una cosa en Internet, lo primero que tienes que hacer es buscar quién escribió aquello. ¿Quién escribió aquello? ¿Quién es este? O sea, ¿es un comercial que quiere vender pastillas para adelgazar y que le importa un comino que tú desarrolles una anorexia? ¿O es una web científica médica de una universidad o de un grupo de farmacéuticos que te está contando datos verídicos? ¿Qué política de información tienen al respecto? ¿Te dan las fuentes de donde viene la información o no te dicen nada? Y entonces esto pasa por enseñar en la escuela a leer de manera crítica. No solo a subrayar las ideas principales, sino a hacer preguntas, decir, ¿te puedes creer esto o no? ¿Tú crees realmente que hay que apoyar la defensa del pulpo de árbol?
O sea, ¿crees de verdad que tienes que apoyar esta web en favor de esto o consideras que es una mentira? O sea, ejercicios de este tipo. El problema es que la ciudadanía actual se ha pasado 18 años de su escolarización buscando ideas principales, subrayándolas, y siempre son ciertas, siempre son la verdad, siempre son auténticas, ¿no? Tenemos que cambiar esto y enseñar a leer de una forma en la que los alumnos tengan que buscar mentiras, tengan que identificar falsedades, tengan que navegar por Internet de una forma mucho más cuidadosa, sabiendo que hay mucha basura. Y en el momento que cambiemos esto, yo creo que estaremos más preparados, ¿no? Un ejemplo. Tuve que ir a Nueva York últimamente y ustedes saben, bueno, los españoles tenemos que... no me acuerdo cómo se llama, una especie de impuesto que te da derecho a presentarte en el aeropuerto de Estados Unidos sin tener visado, ¿no? Y es una cosa que compras por Internet. No me acuerdo cómo se llama ahora, tiene un nombre, ¿no? Entonces lo haces desde España, te conectas desde Internet, te conectas a Internet, vale $7, ¿no? Pones tus datos, te da el impreso y te presentas con este impreso luego en inmigración en Estados Unidos y te da el derecho a ser atendido, ¿no? Y si el funcionario te acepta, ya estás dentro de Estados Unidos, ¿no? Entonces yo me conecté, encontré una página que parecía institucional, rellené todos los datos y cuando iba a pagar me ponía $78. Digo, ¿cómo? ¿$78? Pero si me habían dicho que eran $7 solo, ¿no? Entonces empecé a desconfiar, dije, uy. Y empecé a buscar y descubrí que había decenas de lugares que te dan este documento auténticamente y que te cobran precios distintos. Hasta que llegué al que es realmente del gobierno de Estados Unidos, que te cobra solo $7. Es un ejemplo muy sencillo de lectura crítica. Bueno, queremos agradecer a Daniel su presencia. Antes de los aplausos que sin duda se merece la conferencia, queremos hacerles 3 invitaciones. La primera, a la conferencia del 25 de agosto de Gilles Lipovetsky, sociólogo y filósofo francés. La segunda, que se está desarrollando en este preciso momento en el museo, aquí al frente de donde estamos, que es el lanzamiento de la exposición Frente al Otro, dibujos en el posconflicto. 12 artistas y 130 reinsertados narran a través del dibujo cómo es la vida después del conflicto. Y por último, visitar nuestras redes sociales para que puedan compartir, comentar esta conferencia. Más o menos en 15 días debe estar disponible. Ahora sí, Daniel, muchísimas gracias. Una conferencia ilustradora. A ustedes.